en medio de un debate bien tenso, porque sí existió discusión, debate sobre las diferentes propuestas, algunos reversazos por parte del sector de los transportadores, pero al final humo blanco y un acuerdo. Aquí la crónica. En medio de las tensiones y una candente discusión que se extendió por más de 6 horas, ambas partes, Gobierno Nacional y el sector de los transportadores, se sentaron frente a frente por tercera vez desde que inició el paro a nivel nacional para buscar un consenso que parecía estar lejos. Hemos querido escuchar, hemos querido dar garantías, pero nos estamos devolviendo, además estamos haciendo una lista de mercado de temas. Los transportadores no tenían una sola posición. Algunos hablaban de no aceptar ningún tipo de incremento, otros de solo aumentar 400 pesos el valor del combustible, y una gran parte de la mesa estaba dispuesta a escuchar la propuesta de los ministros. Un momento, por favor, calmados, calmados, calmados. Llegó una última carta de juego por parte del gobierno, aumentar 800 pesos el valor de la CPM en 2024, pero en 2 etapas. Se aumentaría el valor de 400 pesos en 2 momentos de lo que resta del año, pero el acuerdo se cocinó a fuego lento y bajo un ambiente de tensa calma. Cuando parecían estar cerca del consenso y se hablaba ya de pequeños detalles, volvieron las discusiones dentro del mismo sector de los camioneros, que puso en riesgo el preacuerdo. Que se retire la Asamblea Nacional del Transporte, porque aquí la Asamblea Nacional del Transporte, en cabeza del presidente Alejandro Quiroga Calle, está con una denuncia por estafa. Finalmente la mayoría se impuso. La propuesta fue aceptada por gran parte de los transportadores, mientras unos pocos dijeron no aceptar estas condiciones, y se procedió a redactar el texto final del acuerdo. Vamos a hacer un incremento de 800 pesos. Y este incremento se va a dar en 2 momentos. Un primer incremento que entra a regir una vez se modifique la resolución que se había expedido el 29 de agosto, y un segundo incremento que entra a regir el 1 de diciembre. A la par de esto nos hemos comprometido a iniciar una serie de mesas de trabajo con las diferentes modalidades para poder encontrar unas soluciones claras a problemas estructurales. Muchas gracias, señores ministros. Muchas gracias, señor Gobierno Nacional, por permitir que las bases reales, que los transportadores de a pie, no los empresarios, estén aquí sentando un precedente ante todos los gobiernos. Que Dios nos bendiga en este nuevo comienzo y renacer del sector, y a las bases damos por levantado el cese de actividades a nivel nacional, al menos desde la Asamblea Nacional del Transporte. A partir de la fecha, esperan cumplir mesas de trabajo para tratar temas puntuales sobre las condiciones laborales en el sector transporte. Esa fue entonces la crónica de lo que sucedió aquí en el Ministerio de Transporte en las últimas horas. Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, bienvenido a Noticias Caracol. Rápidamente, el impacto fiscal de esta decisión, porque se puede entender también como un reversazo o también haber cedido a esa decisión. Ustedes lo decían ayer, ya cedimos hasta el límite. ¿Qué es el límite? ¿Qué impacto fiscal puede tener? Que nosotros esperábamos recuperar este año 1.600.000 del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que va a cerrar, que es de 12 billones este año, es 1 billón mensual. Con este acuerdo solo vamos a recuperar 600.000 este año, y vamos a ir mirando hacia adelante, que es la discusión que se abre para el año 2025, cómo vamos a revisar cuál es el precio real del diésel, y con base en esa revisión del precio real del diésel, qué tipo de ajustes vamos a hacer. El Fondo de Estabilización, ¿cómo queda? ¿No sería un riesgo muy próximo mirarlo así hacia el 2025 y no ahora? Es un riesgo, pero es que este Fondo de Estabilización siempre ha tenido déficit. Lo que pasa es que el déficit se agudizó en el 2021. En el 2021 tuvo un déficit de 15 billones, en el 2022 fue de 37 billones, en el 2023 fue de 20, este año lo habíamos bajado a 12, va a quedar en 11. Y en el 25, con los términos de ajuste que se sigan dando, vamos a bajar más. De hecho, en materia de diésel tenemos 3 políticas claras. La primera, el
grupo de grandes consumidores de diésel, o sea, todos aquellos que consumen más de 20.000 galones mensuales y que lo compran directamente al distribuidor, no van a las estaciones de servicio, ya tienen tarifa plena desde hace 20 días. Segundo, este grupo general va a tener tarifa progresiva, 400 pesos ahora, 400 pesos en diciembre. Y tercero, los consumidores de diésel en camionetas, camperos y automóviles, que hoy también van a tener este tipo de aumento, en 2 meses van a tener tarifa plena. El presupuesto nacional, ¿cómo queda? Ahí están las contribuciones de todos los colombianos y es la gente que nos está escuchando hasta ahora. ¿Tendremos nosotros que sacrificar un poco de esas contribuciones para poder aportarle a ese sector? No, lo que hemos estado es recuperando este déficit del Fondo de Combustibles de tal manera que podamos destinar esos recursos que hoy se pagan en subsidio al diésel, que antes se pagaba en subsidio a la gasolina, a otro tipo de acciones. Mire solamente esta cifra, 12 billones de déficit de un año equivale a todo lo que el DPS, el Departamento de Prosperidad Social, paga en renta ciudadana. Eso es equivalente a eso, pero más aún, 12 billones de pesos equivale a poder financiar la mitad de las vigencias futuras de las obras que se construyen en Colombia, en distintas vías. 12 billones de pesos equivale a que podamos ponerle plata a la vía Medellín-Quibdó, a la vía Pereira-Quibdó y recuperar parte de la vía Santander de Quilichao-Rumichaca. Ministro, el impacto de estos bloqueos al tema de la inflación, de la reactivación económica, ha sido una bandera que ustedes también han tomado como gobierno. ¿Qué impacto han tenido los bloqueos en medio de este tránsito interrumpido de alimentos y el impacto a la canasta familiar? Pues los bloqueos generaron una falta de abastecimiento en alimentos, entonces alimentos como la cebolla subieron de precio estos días, pero tan pronto se normalice el mercado, seguramente los precios van otra vez a bajar, que esto depende finalmente del comportamiento diario de los alimentos. Lo que es cierto es que con esta noticia hoy también tenemos que los bloqueos se desactivan en Colombia y ya las caravanas que se estaban programando para trasladar alimentos hacia las centrales de abastos están funcionando y ya no necesitan caravana. ¿Se puede reflejar en reactivación económica un poco? Se van a reflejar en reactivación económica, con un dato importante. Es claro que se puede llegar a este tipo de acuerdos sin necesidad de recurrir a la violencia. Gracias, ministro, por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Buenas noticias entonces para el país, según entendemos de parte del Gobierno Nacional. Buenas noticias con el levantamiento de los bloqueos y, por supuesto, con este acuerdo al que ha llegado el sector de los transportadores con los diferentes ministros. Nicole, gracias. Una muy buena noticia, la más esperada de esta semana con ese acuerdo entre el Gobierno Nacional y los transportadores. Nicole.